Hola a todos, yo soy Paz de Camino Libre y este es el primer capítulo de nuestro curso virtual en plantas medicinales. En este capítulo vamos a hacer un recorrido filosófico sobre por qué utilizar ahora, actualmente, habiendo tanta tecnología y medicina moderna, las plantas medicinales. Para comenzar tenemos que comprender que la historia de la humanidad no son solo los últimos años de los últimos siglos, sino miles de años donde la gente prefirió regular su salud con plantas. Las plantas, en tanto seres vivos, tienen una composición orgánica muy similar a la nuestra. Tenemos mayor nivel de compatibilidad con ellas, es decir, absorbemos mejor su medicina. Quizás se hagan las siguientes preguntas. ¿Es verdad que las plantas son menos efectivas? ¿Por eso necesitaríamos tomar plantas en mucha cantidad y por eso son sintetizadas en laboratorios? Bueno, no, las plantas no son menos efectivas. Lo que quizás son las plantas es menos concentradas. Tienen los mismos principios activos en una concentración mucho más baja, pero lo que tiene de bueno las plantas es que tienen una composición única donde en todo su organismo no hay ningún tipo de sustancia residual. No hay nada que sobre, no hay nada de relleno, como es el caso de los medicamentos que tomamos. Por ejemplo, los jarabes de farmacia contienen mucha glucosa o GMAF y las pastillas, un montón de polvos y talcos que sirven solo para rellenar y para darle forma, que en sí nuestro cuerpo no le sirve de nada. Además, nuestros organismos han evolucionado junto con las plantas, acostumbrándose a ellas y a estas pequeñas dosis de su medicina, en contraposición a los medicamentos de farmacia, que son extra concentrados y muchas veces nuestro hígado, nuestros riñones no están acostumbrados a dosis tan altas. Otra cosa que quizás se pregunten es si pueden confiar ustedes mismos en el reconocimiento de algunas plantas para utilizarlas como medicina, porque sobre todo si ustedes están recién entrando en este mundo, se pueden llegar a preguntar, ¿cómo sé que estoy tomando una planta medicinal y no una tóxica, o intoxicarme, o regular bien las dosis? Yo creo que ustedes tienen que recorrer un nuevo camino de confianza humana en ustedes mismos, donde sepan que como seres humanos que habitan esta tierra, tienen la capacidad de reconocer una buena variedad de plantas con completa seguridad para usarlas cotidianamente. Veremos en el transcurso del taller que el reconocimiento, cuando lo desmembramos un poco para saber bien de qué se trata, es algo sencillo, divertido y que una vez que nos familiarizamos podemos hacer todo el tiempo. Pero son cosas que vamos a ver más adelante en el taller. Cuando mencionamos que las plantas son seres vivos, nos referimos a que son seres vivos en su totalidad. No es solamente ese elemento quieto que hace el intercambio gaseoso que nos enseñaron en la escuela y ya está. No, la planta se comunica, siente, y para un árbol no es lo mismo estar plantado en el medio de una ciudad rodeado de cemento que en un bosque, en una selva, en compañía con otros árboles, con otras plantas, con otros reinos como el animal o el de los hongos. Las plantas establecen comunicaciones a lo largo de toda su vida y también relaciones que las vuelve únicas. Por eso no en vano dicen que en tu propio jardín o en tus propias macetas, lo que sea que cuides, crecen las plantas medicinales que vos estás necesitando. También al afrontar este nuevo paradigma en la manera en la que nos curamos, tenemos que rever mucho cuál es la definición de síntoma que tenemos en nuestra cabeza, porque generalmente la medicina alópata que cotidianamente tenemos en nuestra casa es solamente para aplacar síntomas. La mayor parte de medicamentos que tomamos son para calmar dolores de cabeza, dolores de cuello, musculares, tos, para la panza, todo ese tipo de enfermedades que también son muy fácilmente acompañadas por plantas, porque lo que queremos hacer no es acallar un síntoma. El síntoma es el modo en el que el cuerpo nos habla. Solo a través de estos síntomas nosotros le prestamos atención a nuestro cuerpo y a lo que está ocurriendo en él. Entonces lo que queremos no es callar eso, sino acompañarlo, rever nuestra vida,
por qué estamos generando ese síntoma, ver nuestro entorno, cómo estamos insertos socialmente, qué tipo de relaciones tenemos, en qué tipo de ambientes vivimos, si recibimos la dosis humana necesaria de comida para humanos, de ambiente para humanos, que es el aire libre, porque estar encerrados, comer ultraprocesados, no es algo sano y por supuesto el cuerpo siempre va a hablar con estos síntomas. Por eso, además de consumir algún tipo de medicina, que como acá recomendamos la herbal, también es indispensable rever nuestro modo de vida. A priori todas estas razones tenemos para comenzar a mirar con otros ojos la idea de curarnos con plantas. No es algo novedoso, es algo que los humanos hicimos la mayor parte de nuestra historia, pero sí es algo que últimamente tenemos que rescatar porque ha quedado muy bastardeado, muy olvidado, y no es menor todo lo que podemos acompañarnos con nuestras amigas las plantas. Es muy importante que tengamos en cuenta que en la gran variedad de posibles preparados medicinales que podemos hacer con las plantas, siempre debemos elegir el más simple. Tenemos que ir primero por lo simple, después si vemos que se generan complicaciones más severas, vamos por lo complejo. Esto ténganlo en cuenta para todo tipo de problemáticas de salud, para cualquier tipo de acompañamiento que tengan que hacer con plantas. ¿Y cuáles son estos preparados básicos? Bien, los que llevan simplemente hierba y otra sustancia como puede ser agua, harina, y también son preparados que tienen la importante cualidad de que se hacen de forma muy rápida. Es decir, vos mientras tengas la planta en tu casa o la puedas encontrar fácilmente, podés usar ese preparado de forma rápida. Vamos a ver cuáles son. Vamos con el primero, que es la infusión. ¿Qué necesitamos para hacer una infusión? Solo dos cosas, hierba y agua caliente, nada más. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a calentar el agua primero, no tiene que estar hirviendo, solo tiene que estar muy caliente, como para darles un punto de partida. Piensen en el nivel de temperatura que tiene el agua del mate, ¿sí? Tan caliente como cuando lo van a poner en el termo. Entonces, agua muy caliente pero que no esté hirviendo, la hierba, y vamos a verter esa agua caliente ahí junto con la hierba. No se hierve todo junto. ¿En qué material podemos usar para hacer las infusiones? Lo mejor que pueden elegir es cerámica, vidrio o algún metal estable, como por ejemplo hierro fundido. Pueden usar teteras. ¿Por qué la gente solía usar teteras para preparar infusiones? Bueno, porque es muy importante tapar la infusión, que es algo que por ahí si utilizamos solo una taza se pierde, nos olvidamos, y en realidad es muy importante tapar las infusiones mientras las estamos haciendo. ¿Por qué? Junto con el agüita que se evapora, también se evaporan aceites medicinales y con él se escapan propiedades muy importantes de la planta. Además, se diluye mucho su sabor y su olor. Verán la diferencia, pueden probar entre una infusión que fue tapada y una que se dejó destapada. ¿Cuánto tiempo vamos a dejar la hierba con el agua ahí infusionando? La media es entre 5 y 8 minutos, si quieren hacer una infusión suave, como para probar. Y si quieren hacer una infusión un poco más cargada, pueden dejarlo entre 10 y 15 minutos. El agua ya se les va a entibiar, es decir, se va a ir enfriando, va a quedar de un color más oscuro. Si es una planta amarga, va a quedar también más amarga. Pero tengan en cuenta que si las dejamos más tiempo, más va a extraer el agua caliente las propiedades de la planta. Que por ahí puede ser lo que buscamos, como no. Así que eso regúlenlo, pero no las dejen más de 15 minutos. A los 15 minutos, como máximo, retiran la planta, la cuelan y sí pueden beber esta infusión. Bueno, quizá tengan algunas preguntas, por ejemplo,
si pueden mezclar varias plantas e infusionarlas juntas. Sí, esto se puede hacer, al igual que tomar varias infusiones ya hechas y mezclarlas. Se pueden hacer ambas cosas, pero por supuesto con mesura. Como les digo siempre, ensayen mezclas que ya han sido probadas o que les recomienden y no inventen por inventar. Sobre todo es muy importante no mezclar plantas que tengan efectos contrarios, como por ejemplo no mezclar una infusión de coca con una infusión de manzanilla, ¿sí? Una que te levanta y una que te baja, porque son mensajes contradictorios para nuestro cuerpo y no está bueno para nuestras glándulas recibir esos químicos que generan un desbalance. Otra pregunta, ¿se debe tomar sí o sí caliente? No, esto por regla general no es estrictamente necesario. Hay muchas plantas, generalmente, les digo de nuevo, las que son para las afecciones respiratorias o la garganta, donde la recomendación es tomarla caliente o tibiecita. Pero no hay ningún problema en tomarla fría. De hecho, hay muchas infusiones que se enfrían justamente para beberlas y refrescarnos, sobre todo cuando es verano o cuando hace calor. ¿Hasta cuánto tiempo puede durar una infusión? Podríamos decirlo en heladera o fuera de la heladera, da igual. Yo no tendría una infusión preparada más de un día, como mucho 2, pero si tienen la posibilidad de hacer de nuevo la infusión, de conseguir de nuevo la planta y descartar la que quedó hecha, mejor. Mientras más fresca la tomemos, mejor. Así que por ahí, si quieren hacer en mucha cantidad porque están haciendo algún tipo de tratamiento, hagan bastante y tómenla durante ese día, pero al día siguiente ya hagan más, no estén haciendo infusiones como para guardar durante una semana. Eso sería lo recomendable. Bien, la infusión es lo que comúnmente recibe el nombre coloquial de té, aunque estrictamente hablando el té refiere únicamente a la infusión de hojas de Camellia sinensis, es decir, el té negro. Es una palabra exclusiva para la infusión de esa planta. Bueno, el segundo preparado es muy parecido al primero, es la decocción o cocimiento. Como se pueden imaginar, es muy parecida a la infusión, solo que esta vez la planta sí se hierve junto con el agua. ¿Por qué se hierve la hierba junto con el agua esta vez? Bueno, hay muchas razones. Una de ellas es que se genera una medicina más poderosa. Se extraen más propiedades de la planta de este modo y genera un preparado mucho más concentrado. Se usan tratamientos específicos. Y también otra de la razón por la que muchas veces se elige usar la decocción es cuando la parte medicinal de la planta son cortezas, troncos o frutos duros. Como para poder extraer de estas superficies duras con más efectividad las propiedades de la planta, se la hierve. Por regla general, las decocciones se hierven durante 8 a 12 minutos. Puede haber alguna receta que lleve menos, alguna que lleve más. Ustedes están probando, prueben aproximadamente como media por 10 minutos hervirla. Una vez que hierve, durante esos 10 minutos, apagan el fuego y la dejan decantando para que todas las partes sólidas vayan abajo, la cuelan y ahí sí se la beben. Bueno, vamos con unas preguntas importantes para estos dos preparados. ¿Utilizamos la hierba fresca o seca? Bien, ¿cuál es la principal diferencia entre una hierba fresca y una seca? Que por lo general la seca concentra muchas más propiedades medicinales que la fresca. Entonces, si por ahí no pueden acceder a la planta seca, es preferible que utilicen la planta fresca, pero un poquito más de cantidad. A veces se habla del doble, a veces se habla de 3 veces más. Hay distintas opiniones. Ustedes usen un poquito más de planta fresca cuando la receta indique planta seca. Lo mejor siempre es poder adelantarnos a las necesidades que tengamos, a nuestra salud, y aunque no las necesitemos en el momento, poner a secar las plantas. Entonces, en el momento que las necesitemos, ya las tenemos secas. De todos modos, secar una planta es algo que no te toma mucho tiempo. Aproximadamente 1 o 2 semanas. Las plantas generalmente se secan a la sombra. Pero bueno, más adelante en el curso vamos a hablar más específicamente de esto, no se preocupen. Otro preparado interno que vamos a dar es el jarabe,
¿Qué es el jarabe? Bueno, puede ser una infusión o una decocción, como las que vimos anteriormente, solo que mezclada con azúcar. ¿Por qué se hace esto? Hay varias razones. Una de ellas, y la principal, es porque el azúcar es un conservante. Esto quiere decir que este preparado nos va a durar mucho tiempo, hasta 1 año incluso, con estas características medicinales intactas. Y la otra razón, no menor, es para mitigar un poco el sabor de algunas plantas que puede resultar demasiado amargo o agrio para niños o algunas personas que no estén acostumbradas. Así que esas son las 2 razones principales por las cuales se rebaja esta preparación con azúcar. ¿Qué azúcar pueden utilizar? Yo les recomiendo que utilicen azúcar mascabo o azúcar integral. Les voy a dar una medida referencial de cuánto deben usar. Por ejemplo, si usan 1 taza de decocción, lo que van a utilizar de azúcar es media taza. La medida que utilicen para medir el preparado, la mitad le ponen de azúcar. Lo que van a hacer es poner a calentar a fuego lento la decocción o la infusión que usen y agregarle el azúcar. Revolver, revolver, revolver hasta que se disuelva bien por unos pocos minutos. Recuerden lo del fuego lento, preferentemente que nunca llegue a burbujear ni a hervir. Que no hierva la preparación, simplemente la calientan hasta que se disuelva bien toda el agua. Van a ver que se va a ir espesando y ahí apagan y pueden envasar, pueden empezar a utilizar. Generalmente se utiliza también de a cucharadas o de a traguitos. Y como les dije, se conserva durante 1 año, incluso fuera de la heladera. Y por último, hablando de estos preparados básicos, no pueden faltar los que son para uso externo. Vamos a hablar principalmente de la cataplasma. Es un preparado muy antiguo, me gusta mucho. Necesitas hierba, preferentemente la hierba fresca. Mira, acá se usa generalmente la hierba fresca. Agua caliente y harina, fécula, incluso arcilla. Tiene que ser algo que le dé consistencia. Muchas harinas y también muchas arcillas tienen propiedades medicinales por sí mismas, entonces por eso a veces se elige, por ejemplo, caolín o alguna harina de maíz. Necesitamos estas 3 cosas. Lo que vamos a hacer es machacar la planta fresca y colocarle un poco de agua caliente. A su vez le vamos a agregar un poco de esta harina o arcilla. Esto es como una receta de panqueques, imagínenselo así, donde tienen que ir probando cuánta agua y cuánta harina le ponen hasta tener la consistencia deseada. Una vez que tenemos una consistencia firme, lo que vamos a hacer es, mientras aún está caliente, colocarla en el cuerpo. ¿Y para qué se usan este tipo de preparados? Mirá, se utilizan para de todo. Inflamaciones, contusiones, hematomas, todo lo que sea golpes externos, pero también dolores musculares, dolor de huesos, incluso jaquecas, dolores de cabeza, torceduras. Así se curaban incluso las quebraduras antiguamente. Si por ahí les quedó medio floja la preparación, pueden agregar una vuelta de tela a una tela de algodón para sostenerla ahí. ¿Cuánto tiempo pueden dejar una cataplasma? Bueno, muchísimo tiempo. Pueden dejarla por varias horas, toda la noche. Cuando se despiertan, cambiarla. Es una preparación, lo que sí, que genera un poco obviamente de mugre, de suciedad. Por eso tiene algunas otras opciones, como son las compresas y también el fomento. ¿Qué son las compresas? Volvemos un poco a aquellas infusiones y decocciones que hicimos al principio. Y entonces van a tomar un trozo de tela, cualquiera que tengan, de algodón preferentemente, y lo van a sumergir bien en estas infusiones, esta decocción que quieran usar para sanar externamente, y van a envolver la parte del cuerpo con esa tela embebida en agua. Como ven, es bastante menos engorrosa, no lleva la harina, no lleva todo el emplasto, bueno. Y el fomento es lo mismo que la compresa, con la particularidad de que se usa caliente, es decir, en la infusión bien caliente, en la decocción bien caliente, y después, una vez que lo envolves en el cuerpo así caliente, también le colocas toallas arriba para que el calor no se escape. Es muy importante en esta preparación la función del calor. Así que bueno, tienen toda esta variedad de preparados básicos para comenzar a adentrarse en el mundo de las plantas. Fíjense con qué poco podemos llegar a sanarnos.
gestionar la salud desde nuestra propia casa, con cosas simples, hierbas que recolectamos, que cultivamos, que podemos reconocer de cualquier parte, con quizá algunas telas, una harina, agua y listo. Creo que el 75% de las problemáticas de salud que podemos llegar a tener pueden sanarse así de básicamente con esto. Vamos a hablar de las partes de las plantas. Ustedes me dirán, bueno, ya quiero empezar a ver plantas, propiedades, modo de uso y cómo uso una planta para sanar mi cuerpo. Pero esta parte es muy importante saberla porque estamos hablando de los órganos de las plantas, de cómo funciona una planta. Son las partes también que vamos a utilizar, es decir, si vemos en un libro que tenemos que utilizar el rizoma de una planta, por ejemplo, tenemos que conocer cuál es el rizoma de una planta. Y también porque forman parte de la estructura de la planta y es como se nos presenta a nosotros a la vista la planta con sus partes. Y también está buenísimo saber cada parte porque es allí donde vamos a diferenciarlas de otras especies de plantas y podemos reconocer una planta en estado silvestre o en nuestro jardín y no confundirnos. Entonces, en este video no solamente vamos a ver las partes de las plantas con un enfoque botánico, porque realmente botánicamente voy a hablar muy poco y voy a hacer diferenciaciones a grandes rasgos, pero lo que sí es importante conocer es qué tenemos que fijarnos de cada parte de la planta para poder diferenciar una planta de otra. Por ejemplo, nosotros estamos muy acostumbrados, los humanos de hoy en día, ¿sí?, a diferenciar a simple vista animales grandes, mamíferos. Por ejemplo, si vemos venir a un perro o un gato, nosotros no tenemos que sacar parte por parte de cada animal para conocerlo. Es decir, no decimos, a ver, este animal es un gato porque tiene las orejas un poco más puntiagudas, tiene un par de bigotes, y el perro tiene un poco más las orejas colgando y el hocico un poco más salidito para afuera y los dientes caninos. No, es decir, nosotros ya lo vemos en su completitud, ¿sí?, y ya lo conocemos enseguida qué animal es. Pero no tenemos tanta educación botánica los de hoy en día y no sabemos por ahí diferenciar. La mayoría de las plantas no nos han enseñado a diferenciarlas en las escuelas, entonces sí tenemos por ahí que ir parte por parte a la hora de reconocer cada especie de planta. Conocer también todas las partes nos va a servir para posteriores videos y a medida que vayamos avanzando en el mundo de las plantas, porque vamos a comprender también un poco cómo funcionan nuestras hermanas las plantas, que es importante conocerlo y para comprenderlas también un poco. Y también vamos a estar más preparados para aprender cosas como los ciclos de las plantas, como el ciclo reproductivo. A la vez estaremos también más preparados para conocer las distintas familias y tipos de plantas que hay, porque no todas tienen todas las partes, como veremos próximamente. Ahora sí, una vez dicha esta introducción, vamos a comenzar a ver las partes de las plantas. Empezamos por la raíz. La raíz es una parte importantísima de la planta porque es la primera que crece en la semilla y también porque es la base de la planta la que la sostiene al suelo, siempre hablando de plantas terrestres, y es ella la que absorbe los minerales y nutrientes del suelo. A la vez, en la raíz también ocurren cosas un poco misteriosas para los humanos, como los hongos que se asocian a la raíz de cada planta, ¿sí?, y un individuo de planta puede comunicarse con todo el ecosistema a través de esos honguitos, con todo el suelo y las demás especies de plantas que estén a su alrededor. Pero bueno, vamos a lo que a nosotros nos atañe en este momento, que es conocer cada parte para su uso medicinal. A grandes rasgos, la raíz se nos puede presentar de dos formas. Puede ser una raíz pivotante, es decir, hay especies de plantas que tienen en su raíz un eje central, es decir, como una raíz más gordita, más gruesa, y de allí se desprenden el resto de las ramificaciones. Por ejemplo, si nosotros desenterramos de raíz un diente de león, vamos a ver que va a tener una raíz principal y luego otras más pequeñitas que salen de ella. Y por otro lado tenemos las raíces pivotantes, que son, por ejemplo, la raíz del puerro, que es una planta que solemos ver arrancada de raíz por ahí en la verdulería, que tienen ya una estructura mucho más homogénea, es decir, tiene todas raíces más pequeñas saliendo del mismo lugar y no hay una que podamos identificar como principal. Pero debajo de la tierra no solamente crecen raíces, muchas veces nos va a pasar que desenterramos una planta y descubrimos que tienen otras cosas raras. Y ahí es donde entran los famosos bulbos, tubérculos, rizomas, que por ahí nos generan un poco de dolor de cabeza cuando los nombran en un libro, una página o algún artículo que estemos leyendo, porque no sabemos muy bien diferenciarlos. Hablando de raíz, comenzamos con los tubérculos radiculares. Radiculares viene de raíz, por lo tanto todo lo que se refiere a radicular en una planta se refiere a su raíz.
Los tubérculos radiculares son engrosamientos en las raíces, ¿sí? Una acumulación de nutrientes que hace que la raíz se engrose. Por ejemplo, un tubérculo radicular es la batata o el boniato, pero que se diferencian de los tubérculos, así a secas tubérculos, porque estos ya son tallos, ¿sí? Son la parte de un tallo que está enterrada y que también se engrosa para acumular nutrientes, como es el ejemplo de la papa. Pero ¿qué diferencia entonces tiene un tubérculo de un bulbo? La diferencia a grandes rasgos es que el bulbo está formado por capitas, vamos a decirlo de esta manera. Claro ejemplo del bulbo es la cebolla, ¿sí? La cebolla es un bulbo y toda planta que vean por ahí, muchas plantas de jardinería tienen bulbos que son como una especie de cebollita que vamos a ver que es un engrosamiento del tallo, si nosotros lo vemos, no es una raíz. Así que esa es la diferencia del bulbo con un tubérculo. Otra parte que crece bajo tierra es el rizoma y muchas veces se confunde y se piensa que es un sinónimo de raíz, pero no, el rizoma también es una extensión del tallo y también es subterráneo, pero crece horizontalmente, es decir, se expande horizontalmente y es así como la planta va conquistando nuevo terreno. Por ejemplo, un caso muy simbólico de rizoma y que conoceremos es el jengibre. La parte que nosotros utilizamos del jengibre es el rizoma. Si ustedes alguna vez han cultivado jengibre, sabrán que se planta un pedacito chiquito del rizoma, el jengibre que utilizamos comúnmente, brotado, y la plantita misma se va a ir expandiendo por su rizoma, va a ir buscando nuevo terreno horizontalmente y del rizoma van a salir la raíz para abajo y el tallito de la planta para arriba. Así que un rizoma no es una raíz, es una extensión del tallo que se expande horizontalmente y también es bastante abultada, por así decirlo, es una parte engrosada porque contiene muchas reservas de nutrientes. Hablando de tallos, pasamos al tallo aéreo precisamente, que es el tallo que comúnmente conocemos, que es el que vemos a simple vista fuera de la tierra. Todas las plantas que tienen tallos se llaman plantas vasculares, porque es en el tallo principalmente donde se van a encontrar vasos, es decir, conductos, donde transcurre el intercambio de nutrientes. Es decir, desde la raíz va a llevar todos los minerales y los nutrientes al resto de la planta y desde las hojas van a llevar el alimento sintetizado también al resto de la planta para que se nutra. Pero nosotros vamos a poder diferenciar también a ciertos tipos de plantas según su tallo. Y principalmente hay dos tipos de tallos que vamos a encontrar en las plantas terrestres, que es el tallo herbáceo y el tallo leñoso. El tallo herbáceo precisamente es el tallo de las hierbas y va a ser un tallo que no va a tener mucha dureza, se nos va a presentar más bien flexible y blandito a nuestro tacto y va a tener generalmente el mismo color y la misma estructura que el resto de la planta. Es decir, típicamente el tallito verde y blandito de cualquier hierba es un tallo herbáceo y solamente lo tienen las hierbas. Un tallo leñoso es un tallo que ya presenta una corteza, que ya presenta una textura de madera, es un poco más complejo y más resistente también. Esto lo tienen los arbustos y los árboles. En los arbustos el tallo va a ser bien ramificado desde la base, es decir, generalmente no va a presentar un arbusto un tallo central, ¿sí? Y en el árbol sí va a haber un tallo principal que generalmente va a ser grueso o al menos más grueso que el resto de las plantas y se va a llamar tronco y también va a presentar corteza. Toda esta clasificación que hice de hierba, árbol, arbusto no solamente corresponde al tamaño, la forma y la textura de su tallo, sino también a otras características que hacen a la planta. Pero digamos que son fáciles de identificar a simple vista y diferenciar una hierba, un arbusto y un árbol. A su vez son clasificaciones humanas y a veces la naturaleza se nos escapa a nuestro afán de clasificar para poder conocer mejor y hay especies como el banano o el ombú que son consideradas como grandes hierbas y no árboles, pero eso no viene al caso en este momento. Pasamos a las hojas, órganos muy importantes tanto para la planta como para nosotros. Para la planta porque son el órgano encargado de su alimentación, es decir, hacen la fotosíntesis, la famosa fotosíntesis, es decir, sintetizan la luz del sol, la energía, ¿sí?, de la luz del sol y la transforma en almidones que van a ser una especie de alimento para la planta.
A la vez no solamente se alimenta la planta, sino también que respira a través de sus hojas, entonces absorbe el dióxido de carbono y libera oxígeno, y justamente fue este proceso el que permitió que los animalitos que respiramos oxígeno podamos crecer en la tierra. Y no solamente los vegetales respiran por las hojas, sino que también transpiran, es decir, eliminan el exceso de agua en forma de vapor, y eso no solo regula la temperatura de la planta, sino que también regula la temperatura de toda nuestra atmósfera. Por eso son tan importantes las plantas en nuestro planeta, se los recuerdo. En el caso de las plantas medicinales, las hojas son muy importantes porque podemos decirlo que generalmente son las partes que más usamos los humanos para medicina. Las hojas es lo que más se utiliza, y también es muy importante aprender a reconocer las plantas por sus hojas, si bien a veces nos resulta difícil, pero es importantísimo porque muchas veces vamos a encontrar que la planta todavía no sacó su flor o no sacó su fruto, y se nos hace por ahí un poco más difícil identificarlas. Por eso te voy a contar cuáles son las características de las hojas de las plantas que tenemos que prestarle atención para poder identificar una planta correctamente. Para poder identificar tenemos que saber también mínimamente las partes más importantes que tiene una hoja. Y aquí te dejo un gráfico que hice yo, un dibujito mío. Este dibujito te muestra dos tipos de hojas, las hojas simples y las hojas compuestas. En la hoja simple, el limbo, que es la lámina de la hoja, es uno solo, ¿sí? Y en la compuesta está dividida en foliolos, que son esas pequeñas hojitas verdes que por ahí pensamos que un foliolo es una hoja, cuando la hoja son un grupo de foliolos, las hojas compuestas. Y ahí ya tenemos una clasificación de hoja y podemos saber que hay cierto tipo de plantas que tienen hojas compuestas y otro tipo de plantas que tienen hojas simples. El limbo de las hojas simples y los foliolos de las hojas compuestas presentan un haz y un en vez. El haz vendría a ser la parte que mira hacia arriba generalmente, y el en vez es la parte que mira para el interior de la planta o para abajo. Estas partes se pueden diferenciar por cierto tipo de color, y hay plantas como por ejemplo la ortiga, que tiene los pelitos que nos pican en el haz y no en el en vez. Entonces muchas veces también es importante para el reconocimiento, porque algunas plantas van a tener vellosidad en el haz y no en el en vez, o al revés. A la vez las hojas van a tener su nervio central, que viene del peciolo, es decir, el cabito que une a la hoja al tallo o a una ramita, y el nervio vendría a ser la liñita principal por donde van a entrar y salir los fluidos, y las nervaduras es donde se ramifica ese nervito. ¿Por qué es importante conocer las nervaduras o fijarse en las nervaduras? Hay plantas, por ejemplo, como el llantén, que tienen sus nervaduras paralelas al nervio central, es decir, van a estar todos en el mismo sentido y generalmente van a tener 7 o 9, ¿sí? Siempre impares. Entonces, al contar las nervaduras, muchas veces nos vamos a dar cuenta que una planta es llantén. Ya lo vamos a ver mejor en otro video cuando veamos bien las características del llantén, pero es para dar un ejemplo de por qué es importante fijarnos en la distribución y la forma de las nervaduras de las hojas. Otra de las cosas que necesitamos identificar es la forma del borde, es decir, la textura que presenta el borde de la hoja. Hay bordes para todos los gustos, hay lisos, hay dentados, es decir, que tienen como dientecitos, hay otros que imitan a una sierra, otros que son más ondulados, es decir, eso tenemos que fijarnos, porque cada especie de planta va a tener una hoja característica y el borde es una de esas características. Otra es la forma que presenta el limbo. Va a haber hojas que tienen formitas de lanza, por ejemplo, hay otras que van a ser redondas, otras con formas de corazón, de flecha, etc. Pero es otra de las cuestiones que tenemos que fijarnos. Otra característica de las hojas que tenés que tener en cuenta es su distribución en el tallo, ¿sí? Su disposición. Hay algunas que van a estar opuestas, es decir, una al frente de la otra. Otras hojitas que van a estar alternadas, es decir, una arriba, otra abajo, una arriba, otra abajo, y muchísimos tipos de distribución que también van a tener que tenerlo en cuenta, porque cada especie de planta va a tener una distribución de sus hojas específica. Cada especie de planta va a reunir en su hoja ciertas características que nos van a permitir a nosotros identificarlas, y es donde por ahí menos tenemos entrenado el ojo, ya que nos llaman más la atención las flores, los frutos
u otras características, y a veces las hojas, sobre todo en las hierbas o en las plantas que presentan hojas no muy grandes, se nos pueden llegar a confundir. Pero reuniendo estas características que les dije, se le va a hacer muchísimo más fácil. Bien, pasamos a las flores. Las flores es un órgano que no está presente en todas las plantas, pero sí en todas las plantas que tienen semilla. Es decir, hay plantas como los helechos o la familia de los Equisetum, que las nombré, que no se reproducen por semillas, se reproducen por esporas. Esas plantas no van a tener nunca una flor, no piensen encontrar una flor en un helecho. Pero todas las plantas que tienen semilla tienen flor. Una semilla no es semilla si antes no pasó por un fruto, y ese fruto no es fruto si antes no pasó por una flor. Las flores son el órgano sexual de las plantas. Allí van a tener sus órganos masculinos y femeninos como los tenemos los animales. Hay algunas flores que son hermafroditas, es decir, que van a tener ambos órganos en la misma flor, y plantas que van a tener las flores hembras y las flores machos diferenciadas. Pero también muchas veces pensamos que hay plantas que tienen semilla, o árboles por ejemplo, que no tienen flor, y eso es un engaño de nuestra vista, porque no todas las flores son llamativas. Si bien muchas necesitan ser llamativas para que los insectos la distingan y la vayan a polinizar, no solamente los insectos sino otros animales polinizadores, hay muchas plantas que tienen su florcita muy pequeña o la tiene distribuida en racimitos o en espigas, y nosotros pensamos que no son flores. Por ejemplo, un caso muy conocido es el fresno, que está plantado, es un árbol que se usa muchísimo para el arbolado público, y la gente piensa que no tiene flores, cuando tiene florcitas muy pequeñitas y por ahí no con la forma que nosotros estamos acostumbrados. O plantas que tienen la flor en espiga, como por ejemplo, sigo con el chantén para que ya le vaya quedando esa plantita, que tiene unas florcitas muy pequeñas que nosotros parece que no tiene flores, pero sí, luego se van a transformar en un fruto, y ese fruto va a dar lugar a la semilla. Obviamente, como ya sabrán, cada planta presenta flores parecidas, y muchas veces familias de plantas enteras van a compartir cierto tipo de flor que también nos van a ayudar a saber sus propiedades o de qué familia pertenecen, como el caso de las solanáceas. Bueno, entonces todas las plantas que tienen flores posteriormente van a tener un fruto. Por ahí en el imaginario popular los frutos son los que comemos, tienen que ser suculentos, tienen que tener una pulpa, y no siempre va a ser así. Pero también, como les dije antes, toda planta que alguna vez tuvo flor, toda planta que alguna vez tendrá semilla, es porque tiene un fruto. Este fruto es el ovario, que estaba antes en las flores femeninas, junto con partes de las flores que han madurado y encapsulado la semilla. Aún así, no todas las plantas que tienen semilla tienen un fruto que encapsule la semilla. Hay una excepción, que son las coníferas, que son los pinos, los cipreses, los abetos, los cedros, que su semilla no está encapsulada por el fruto, sino que está posada sobre unas escamas que están abiertas, es decir, no está tan protegida por el fruto, y esas escamitas van a formar un cono, por eso se llaman coníferas, que luego se va a abrir y va a soltar las semillas para que viajen y se reproduzcan. Pero todas las demás plantas que tienen semilla y no son coníferas, el fruto encapsula a la semilla. Hay diversísimos tipos de frutos. Hay frutos, por ejemplo, como el de la familia de las leguminosas, que son todas aquellas plantas que tienen su fruto en forma de vaina. Es una vaina que contiene las semillas. Tenemos ejemplos famosos de leguminosas como ser las legumbres que comemos nosotros, arveja, poroto, lenteja. Todas esas semillas nacen de una vaina, generalmente en forma de chauchita. Y también nuestros árboles nativos aquí de Sudamérica, muchos de ellos son leguminosas, como ser el timbó, el algarrobo, el espinillo, el ceibo. Todas esas semillas están dispuestas en una vaina, y la vaina es el fruto. También están los frutos secos, por ejemplo, o hay frutos de hierbas que son muy pequeñitos, que no los llegamos por ahí a distinguir a simple vista. Y también están los frutos pulposos que acostumbramos a comer, estos para luego digerir la semilla y liberarla, y que ya quede más disponible para germinar. Comenzamos. Este es el primer video de 3 que vamos a hacer sobre plantas medicinales silvestres que puedes encontrar en la mayor parte del mundo. Son en total 12 plantas, 4 por cada video, que tienen un valor medicinal, culinario importantísimo,
que a la vez vos podés encontrarla en cualquier parte del mundo y van a ser de tu utilidad a la hora de empezar a reconocer las plantas que tenés a tu alrededor, a comenzar a emplear los modos de uso que estás aprendiendo en este taller. Y también son plantas muy seguras en cuanto a dosaje para que cualquier persona pueda comprobar sus beneficios sin necesidad alguna de correr riesgo de su salud. A la vez también te quiero demostrar que con solo conocer estas 12 plantas vas a poder cubrir la mayoría de tus necesidades básicas de salud. La primera planta que vamos a ver es el famoso diente de león. El diente de león es una planta muy famosa que surgió, se cree, en Europa, pero que se naturalizó y asilvestró en cualquier parte del mundo. Con asilvestrar me quiero referir a que se reproduce sola, no es necesario que nadie la cultive, pues la plantita crece en cualquier parte. Es muy fácil de identificar ya que es una planta bastante famosa, pero si no la conoces, te comento que tiene una florcita amarilla, generalmente una por planta vas a ver. Es una plantita muy bajita, una hierba que no crece, yo creo, más de 20-30 centímetros en los mejores de los casos. Y también es muy famosa por su panadero, que es donde allí tienes las semillitas que son bien volátiles, que es muy famosa también la imagen de un niño soplando un diente de león y que sus semillas vuelen por todas partes. Aquí en imágenes te dejo una foto de sus hojas que también son muy características y en todos los individuos de diente de león vas a encontrar la misma hoja. Una característica que tenés que tener en cuenta es que sus hojas nacen desde la base del tallo, es decir, bien pegaditas a la tierra. Al contrario de otras plantas que sus hojas nacen ya en el aire, salen desde el tallo en la parte más aérea, el diente de león tiene sus hojas bien pegaditas a la tierra. El diente de león tiene innumerables propiedades medicinales. Aquí solamente te voy a decir las más importantes. Para empezar, puedes realizar una decocción de sus hojas, es decir, vas a agarrar 2 o 3 puñados, según tu mano, según la mano de la persona que consuma esta decocción. Va a agarrar 2 o 3 puñados de diente de león, de hojas secas de diente de león, por taza de agua. Y la va a dejar hervir al agua junto con las hojas por 5 o 10 minutos. Luego la va a dejar entibiar tapando. Una vez que se entibió, la podemos beber, ¿sí? Podemos tomar de 2 a 3 tazas por día. ¿Y para qué vamos a tomar esta decocción? Esta decocción lo que hace va a regular muchísimo nuestro flujo sanguíneo. Va a regular todo lo que tenga que ver con el ácido úrico, colesterol, va a depurar nuestra sangre y la va a hacer a través de la orina, es decir, es una planta diurética. A la vez no solamente va a limpiar y a desintoxicar nuestra sangre, sino que también va a regularizar la tensión arterial. Y como es diurética, también es una planta protectora de todo el sistema urinario y evita que se formen piedras en él. Si queremos hacer un tratamiento preventivo, es decir, no tenemos ninguna afección que tratar, pero queremos desintoxicar un poco nuestro organismo, depurarnos y a la vez prevenir ciertos tipos de afecciones a las que somos propensos, podemos hacernos una infusión. Esta infusión la podemos hacer calentando agua sola por un lado, que no llegue a hervir, y luego ya una vez el agua calentada le agregamos 2 puñados de hoja por taza de agua seca y la dejamos infusionar por 5 minutos. Esta infusión la podemos beber también 2 o 3 veces por día y nos va a ayudar a desintoxicar y a limpiar nuestra sangre y todo nuestro organismo. En usos externos esta planta es muy buena, bien fresquita, podemos utilizar su látex. Si nosotros cortamos algunas partes de sus hojas o de su tallo, vamos a ver que va a salir un líquido blanco y pegajoso. Este látex se puede aplicar directamente sobre la piel y nos va a limpiar y embellecer el cutis, pero también nos va a servir para casos de acné o cualquier tipo de grano o herida que podamos llegar a tener. Es cicatrizante. Como todas las plantas que vamos a ver en estos videos, el diente de león también se puede comer y tiene muchísimos usos, sobre todo porque se utilizan todas sus partes. Las raíces se pueden comer hervidas en cualquier ensalada, bien limpias y luego hervidas, o también se pueden tostar para hacer un sucedáneo de café. Es decir, dejamos secar las raíces, las limpiamos bien primero, luego las dejamos secar, las tostamos y las podemos conservar y luego la infusionamos y queda como un café muy rico. También las flores se comen crudas
Y las hojas se pueden comer crudas cuando no ha florecido todavía el diente de león, porque tiene un gusto más suavecito, y ya cuando ha alargado su flor la podemos comer hervidas en forma de verdura de hoja hervida. Estas plantitas silvestres tienen un valor nutricional muy interesante porque no han sido modificadas por el hombre a lo largo de su historia para tener una hoja más grande o para estar más presentable. Entonces lo que hace que conserve todos sus nutrientes originales. Y son consideradas muchas veces un superalimento, como el caso del diente de león y de todas las plantas que nombraré en este video. Además, el diente de león tiene una particularidad, que es que con sus flores se puede hacer un vino que se llama vino del estío, que si te interesa te voy a dejar aquí en la descripción un video que hicimos nosotros sobre una receta del vino del estío. Pasamos ahora a una planta que es muy parecida al diente de león y que se lo suelen confundir constantemente. Esta confusión no es tan grave porque esta planta también se come y comparte muchas veces propiedades con el diente de león, pero igual es importantísimo reconocerlas y diferenciarlas. Esta planta es la cerraja. Hay varias especies de cerraja, pero las que más conocemos se asemejan muchísimo al diente de león. Es una planta que también crece en todo el mundo y que crece silvestre en baldíos, en calles, en veredas, en campos, donde las busques. Es muy parecida al diente de león porque, como verán aquí, tiene flores y tiene un panadero muy parecido. Pero la diferencia que tenemos que notar nosotros es que sus hojas no crecen en la base como el diente de león, sino que crecen ya aéreas en el tallo. A diferencia del diente de león, un individuo de cerraja va a tener muchas flores y muchos panaderos. Es decir, que si nosotros vemos una planta que tiene muchas flores y muchos panaderos parecidos al diente de león, no es un diente de león, es una cerraja. A su vez, un espécimen de cerraja puede llegar a tomar mucho más altura que un diente de león. Esta planta también se consume, es decir, sus hojas se comen, sobre todo antes de la floración, también la podemos comer cruda, y luego de la floración cocidas, y también es considerado un superalimento. Aporta muchísimo magnesio, muchísimo hierro y sobre todo potasio. Entonces, en caso de anemia, es decir, de falta de hierro, recurrir al diente de león o a la cerraja es una decisión muy sabia. No solamente comiéndola, sino también infusionándola, nosotros podemos adquirir esos minerales que nos faltan. También se utiliza en decocción, al igual que el diente de león, con la misma proporción que el diente de león, y esta decocción tiene propiedades muy similares al del diente de león. Depura la sangre, es diurética, protege nuestro hígado también y ayuda a rejuvenecerlo, y en casos por ahí de cirrosis u otras afecciones que tengamos del hígado, como hígado graso por ejemplo, también ayuda a regularizarlo. Por otra parte, también la cerraja, la decocción de cerraja, nos va a servir para afecciones respiratorias, sobre todo va a ayudar a calmar un poco nuestra tos. A su vez, también como el diente de león, presenta un látex, en este caso mucho más abundante, y este látex se bebe directamente como laxante. Lo ideal sería juntar 1 o 2 cucharaditas y beberlo para que nos haga un efecto laxante. En uso externo, esta misma decocción que nosotros vamos a hacer para las afecciones internas, en vez de beberla, lo vamos a utilizar en compresas. Es decir, vamos a empapar cualquier tela y la vamos a aplicar a esa tela embebida en la decocción directamente sobre la piel por unos minutos. Esta compresa nos va a ayudar para todo tipo de inflamación cutánea o muscular que tengamos. Cutánea se refiere a la piel, y sobre todo se usa tradicionalmente para las varices. Pasamos ahora a una planta que en el caso particular mío es una de mis favoritas, que es el chantén. Todas las plantas del género Plantago. El chantén es una planta cosmopolita, es decir, está en todo el mundo, y también sus distintas especies son originarias de prácticamente todo el mundo. Lo podemos reconocer por sus nervaduras paralelas. Si recuerdan el video número 3, el video anterior, lo he nombrado como ejemplo, pero es muy importante saber esto. Las nervaduras son impares, son 5 o 7, y sus hojas también son basales, al igual que el diente de león, y generalmente van a estar bastante pegadas a la tierra, van a ser bastante rastreras sus hojas. Van a salir en forma de roseta, es decir, en forma circular,
Y cuando esta planta florece, levanta una espiguita muy característica que aquí en fotos la van a poder ver. Y lo mismo cuando ya fructifica, lo hace todo sobre esa espiguita. Van a tener flores y frutos muy pequeños que se van a ir acomodando muy numerosos en esa espiga que se eleva en el aire. Esta planta es un sánalo todo. Al igual que las que nombré anteriormente, se puede utilizar para muchísimas afecciones y tiene innumerables usos que no me van a entrar todos en el video. Para el Yantén podemos hacernos una infusión también de 2 puñados más o menos por taza de agua que vayamos a usar. Y además de depurar la sangre también como las anteriores plantas, va a tener propiedades respiratorias y gástricas. Es decir, va a ser una planta muy digestiva, sobre todo cuando nosotros tenemos afecciones gástricas, es decir, cuando tenemos gases, cuando estamos hinchados, cuando se nos inflaman los intestinos. Entonces vamos a utilizar Yantén. Es una planta también muy utilizada para tratar problemas de próstata en caso de los varones. Pero no solamente podemos utilizar la infusión del Yantén, también se utiliza el jugo de sus hojas machacadas. No la vamos a licuar a las hojas, sino que vamos a machacarlas para que saque su jugo. Este jugo no lo vamos a poder extraer en grandes cantidades, pero al menos tenemos que juntar aunque sea una cucharada sopera. Bebido fresco, así como lo machacamos, va a servir para úlceras gástricas o todo tipo de herida interna que esté sangrando o abierta. En uso externo, el Yantén tiene muchísimas propiedades y su uso es tradicional en muchísimos pueblos del mundo. En este uso externo lo que vamos a hacer es machacar las hojas del Yantén. Lo podemos hacer con un mortero o con una piedra, con tal de que machaque y larguen su juguito las hojas, y la vamos a mezclar con barro o arcilla o harina también para hacer un cataplasma. Este cataplasma nos va a servir para envolver nuestras extremidades en caso de huesos fracturados o de músculos desgarrados, etc. Cuando tenemos una herida grande que afecta a nuestros huesos o a nuestros músculos y no tengamos nada a nuestro alrededor, podemos hacer un cataplasma de Yantén antes de recurrir a cuidados más especiales. A la vez tampoco necesitamos una herida tan grave para utilizar el cataplasma de Yantén, porque también es cicatrizante, es desinfectante y es desinflamante. Las mismas hojas machacadas las podemos utilizar en caso de picaduras, en caso de heridas, de cuando nos raspamos, nos quemamos y tenemos una plantita de Yantén cerca o nos pican las hormigas, las abejas, etc. Agarramos una plantita de Yantén, la podemos machacar hasta con nuestros dientes porque es comestible y la pasamos sobre la herida, friccionamos y eso nos va a aliviar muchísimo. También podemos hacer una decocción de aproximadamente 30 gramos de hoja de Yantén por litro de agua. Y esta la podemos utilizar sobre todo para inflamaciones, en caso de varices, en caso de tener inflamada alguna parte del cuerpo, hasta nuestros ojos mismos dejamos enfriar esa decocción y podemos pasarnos la decocción de Yantén por nuestros ojos para aliviar la inflamación. También las hojas del Yantén se pueden comer crudas o cocidas y sus semillas molidas se pueden mezclar con harina para hacer unos buenísimos y nutritivos panes. La última planta de este video es la verdolaga. La verdolaga es una planta también originaria del viejo continente, pero que se ha adaptado a los suelos de todo el mundo. A las virtudes medicinales de esta planta no la vamos a aprovechar en infusión o en decocción, sino que la vamos a aprovechar cuando la comemos y cuando nos bebemos esta planta licuada. La verdolaga es una planta mal llamada maleza porque crece en todos lados, hasta en veredas que no tienen casi nada de tierra. Y la podemos reconocer porque tiene los tallos rojizos, bien suculentos, crece en forma de telaraña, es decir, se expande desde el centro hacia afuera y crece con sus tallos rojizos y suculentos y sus hojas pequeñas, también bastante suculentas, son bien gruesas y sus flores amarillas son muy pequeñitas y también muy características. Ojo al reconocer esta planta porque se puede confundir con otras especies que nos resultan indigestas. Esta planta no tiene ninguna mancha en sus hojas, ni tiene vellosidades, es decir, no tiene ningún tipo de pelitos. Son dos características que nos van a salvar de poder indigestarnos con alguna otra planta que no es comestible. Como dije, una de las maneras de aprovechar las propiedades medicinales de la verdolaga es comiéndola. Y esto es por su gran aporte de omega 3 al organismo. El omega 3 lo que hace, por ejemplo, es ayudarnos en la concentración, en la memorización y en la agilidad mental.
A la vez va a ayudar también a la oxigenación de todas nuestras células y a nuestro metabolismo a que cumpla sus funciones básicas. A la vez reduce la presencia de triglicéridos y el colesterol malo en nuestra sangre. Y ayuda a que nuestro sistema digestivo absorba los nutrientes de cualquier alimento que podamos llegar a ingerir. También podemos machacar o licuar sus hojas para tomarnos un batido de verdolaga. Esto va a fortalecer todo nuestro sistema digestivo, nuestro tracto urinario y también nuestro hígado. Va a ayudar a protegerlo de cualquier tipo de afección. Y también va a ayudar a desinflamar nuestras vísceras. Ese mismo batido lo podemos usar en cataplasma en todo nuestro cuerpo. Como las plantas anteriores, la vamos a poder utilizar en quemaduras, en picaduras y también cuando tenemos inflamaciones. Hasta se usa también aplicada sobre tumores cuando por ahí nos duelen muchísimo o están muy inflamados. El mismo batido también se puede utilizar en nuestras sienes frotándolo cuando tenemos muchísimo dolor de cabeza. Bien, terminamos aquí con estas 4 primeras plantas, pero no te pierdas tampoco el video 5 y el 6 donde vamos a seguir hablando de estas maravillosas plantas silvestres que nos sanan cualquier tipo de infección, que nos pueden salvar hasta el hambre y que son sagradas para todos nosotros. Cualquier duda que tengas, te recordamos que te podés sumar a nuestro grupo de Facebook donde podemos charlar e interactuar sobre todas las dudas que te surjan de este taller gratuito. Y seguimos con este listado de plantas silvestres cosmopolitas que empezó en el video anterior. En este video te voy a mostrar 4 plantas silvestres que tienen una particularidad. Su particularidad es que son plantas que vamos a ver crecer solamente en determinadas épocas del año. Empezamos con la bolsa de pastor. La bolsa de pastor es una planta invernal. Generalmente la vamos a ver a fines de otoño y todo el invierno. Esta plantita de la familia de las crucíferas es muy pequeñita a nuestra vista. Tenemos que estar mirando bien para abajo para reconocerla. Pero es muy fácil también de diferenciarla de otras especies. Sobre todo cuando fructifica, porque sus frutos tienen una hermosa forma de corazón. Seguramente me dirás, nunca vi un yuyito que crezca y tenga forma de corazón. Me hubiera llamado la atención. Lo que pasa es que estos corazones son bien pequeñitos, pero en invierno seguramente si mirás para cualquier lugar donde haya pasto, vas a encontrar una bolsa de pastor. Esta planta principalmente ayuda a regular todo lo que tenga que ver con la sangre. Es una planta vasoconstrictora. ¿Qué quiere decir? Que contrae los vasos sanguíneos y ayuda a retener o a controlar el flujo sanguíneo. Vamos a utilizar para esto una decocción o cocimiento de 2 puñados de hojas, tallos y flores y frutos, toda la parte aérea, es decir, todo lo que está arriba de la tierra, lo que toca el aire, lo vamos a decoccionar por 10 minutos junto con el agua. Y este cocimiento lo vamos a beber cuando presentemos sangrados internos. Para cualquier tipo de hemorragia vamos a poder utilizar la bolsa de pastor. Desde respiratorias hasta cualquier víscera del sistema digestivo o del tracto urinario que esté sangrando o que tenga una herida abierta o una ulceración, vamos a poder tomar la decocción de bolsa de pastor. También es una gran aliada de las mujeres porque ayuda a regularizar muchísimo su menstruación, sobre todo menstruaciones abundantes. La bolsa de pastor en forma de decocción va a ayudar a regularizar muchísimo las menstruaciones. Esta planta es una planta tonificadora del útero, por lo que lo consumen y lo han consumido milenariamente la humanidad en los momentos del parto para fortalecer las contracciones y fortalecer el útero. Esta planta no tiene contraindicaciones, pero tienen que tener los cuidados de tomar las mujeres embarazadas, sobre todo los primeros meses de embarazo deberían no tomarla porque al ser una tonificante y una estimulante del útero puede llegar a provocar contracciones. Igualmente va a servir muchísimo para hemorragias postpartos para detenerlas. Para menstruaciones que no sean abundantes, que sean leves pero que sean dolorosas o que provoquen pesadez del cuerpo o cansancio, lo que es recomendable tomar es una infusión. También la misma ración de planta, pero en vez de que hierva con el agua, que es el agua se caliente sola y luego aplicamos ya, una vez retirada del fuego del agua, la plantita para que infusione 5 minutos. Para uso externo vamos a utilizar la misma decocción
y vamos a utilizarla en forma de compresas, es decir, empapando una tela o un paño en la decocción. A esta compresa la podemos utilizar para cualquier tipo de inflamación, tanto cutánea o muscular que tengamos. A la vez podemos embeber un algodoncito en la decocción y utilizarla para hemorragias nasales. Como todas las plantas que vamos a nombrar, esta planta también se come y se come toda su parte aérea, es decir, hojas, tallo, flores, frutos. A las hojas se las hierve para comerla y se utiliza igual que la selga, y los frutitos en forma de corazón podemos tostarlos un poco y agregarlo a cualquier ensalada, que no solo va a quedar rico y nutritivo, sino que también le va a dar una pinta terrible porque tienen forma de corazón. Seguimos en el invierno y con el frío vamos a salir a mirar a nuestro jardín o a cualquier baldío que tengamos cerca, cualquier espacio verde, y seguramente vamos a encontrar al capiquí. El capiquí es otra planta que crece en invierno y también es bien rastrera, es más, no se eleva tanto como por ahí sí lo hace la bolsa de pastor, que al menos el tallito se eleva donde tiene las flores y los frutos. Pero el capiquí no, es bien rastrera, pero es bien espesa y abundante. Vamos a encontrar muchas matas de capiquí y la vamos a sentir al tacto diferente, bien acolchonado el piso, y a grandes distancias también lo vamos a poder ver porque el piso va a estar más oscuro en la zona donde crezca. Para el capiquí vamos a tener que tener el ojo bien afilado, con una lupa hasta te diría. Cuando ya lo reconozcas no vas a necesitar mucho afilar el ojo porque la planta en sí tiene una característica visual y sensitiva muy diferenciable, pero para reconocerla y diferenciarla de otras plantas sí vamos a tener que afilar el ojo. Las hojas son redonditas con una puntita al final, vamos a decirlo así. Aquí te dejo la foto para que vos lo veas. Y la flor es blanca y pequeña. ¿Qué pasa? Hay muchísimas especies de plantas que crecen rastrera, que crecen en invierno y que tienen una flor blanca y pequeña. Por lo tanto, no te confundas. La flor del capiquí tiene muchos petalitos, pero está posada sobre un cáliz que tiene 5 sépalos, es decir, donde se posa la flor va a haber 5 hojitas, podemos decirlo así, con forma de estrella, de 5 puntas. Las flores no aparecen en racimos, es decir, no va a haber una florcita al lado de la otra, sino que va a ser individual, va a haber una flor, ¿sí?, separada de la otra. No quiere decir esto que una sola planta no tenga muchas flores, sino que una planta va a tener muchas flores, pero separadas, no en racimo. Esto es muy importante para que ustedes la puedan diferenciar. También la van a poder ver que sus tallos y el cáliz también de la flor van a tener unos pequeños pelitos. Y si ya es pequeñita la planta, las vellosidades van a ser aún más pequeñas, pero al tacto se sienten y se darán cuenta y podrán diferenciarla por esto también. Esta planta tiene un uso culinario también y se puede consumir cruda. La podemos cortar bien en ensalada, hay que cortar bien los tallitos porque por ahí se nos pueden atragantar un poco, hay que cortarla bien finita, sus hojas no hay problema, podemos comerlas crudas así como venga, lavarlas y comerlas. Y esta planta es una planta remineralizante, es una planta que nos va a dar tonicidad muscular, es una planta que se puede beber hasta batida como bebida isotónica, es decir, reemplazante a todas las bebidas comerciales que terminan en date, como Gatorade. ¿Por qué? Porque ayuda a remineralizar nuestro cuerpo y porque nos ayuda a recomponernos fácilmente cuando estamos cansados o agitados o deshidratados. La podemos utilizar esta plantita en infusión, a razón más o menos de un puñado grande o 2 puñados por taza de agua. Esta infusión va a tener 2 principales efectos en nuestro organismo. El primer beneficio que nos aportará va a ser gástrico, es decir, todo lo que tenga que ver con infusiones gástricas, el capiquí nos va a ayudar a hacerlo. Estas infusiones generalmente las vamos a poder hacer con hojas desecadas con nosotros mismos, que mantengan el colorcito verde, por favor. Y nos va a ayudar a regularizar todo lo que tenga que ver con inflamaciones de la zona gástrica, con gases que tengamos acumulados, con retorcijones. El capiquí nos va a ayudar a expeler esos gases, a sentirnos mucho más livianos y deshinchados. A la vez, la misma infusión va a tener propiedades pectorales, nos va a abrir el pecho cuando lo sintamos cerrado y nos va a ayudar también a despegar catarro y a purificar un poco nuestras vías respiratorias.
El capiquí también es muy amigo de los cuerpos de las mujeres y va a ayudar muchísimo a disolver principalmente quistes ováricos. Lo que se hace en este caso es una decocción, aproximadamente de 25 gramos de planta seca por litro de agua. Van a hervir junta durante 5 minutos y esta decocción es recomendable cuando se presentan quistes ováricos beberla 2 o 3 veces por día por varias semanas hasta que los quistes se disuelvan. Llegamos a fines del invierno, ya el frío amainó un poco y vamos a empezar a ver crecer una planta muy famosa pero no tan bien afamada. Esta planta es la ortiga y la mayoría de la gente la conoce porque se pincha con la ortiga o al rozarla le genera ese ardor bastante insoportable por momentos que lo generan sus vellosidades, sus pelitos que tiene, que nos inyecta ácido fórmico, el mismo que nos inyectan las hormigas, pero a grandes cantidades y eso nos hace arder muchísimo. Pero más allá de la urticaria que provoca la ortiga, tiene muchísimas propiedades, una planta con innumerables propiedades. No solo medicinales, sino también, como todas las que nombramos, comestibles. Como les dije, la ortiga la van a poder encontrar a fines de invierno y a veces la pueden encontrar ustedes o ella las puede encontrar primero ustedes pinchándolos, pero tengan en cuenta esto. Es una planta que sintetiza muchísimo el hierro del suelo. Por lo tanto, al comerla nosotros, el hierro ese va a estar muchísimo más biodisponible y nosotros lo vamos a poder asimilar muchísimo mejor a través de la ortiga. Entonces, si ustedes tienen cerca algún chatarral, alguna herrería que tenga piezas de hierro tiradas en el suelo hace mucho tiempo, fíjense y busquen, sobre todo a fines de invierno, porque seguramente va a crecer ortiga. La ortiga le encanta vivir entre hierros oxidados. Seguramente se preguntarán, ¿cómo es que puedo comer la ortiga si a la vez tiene esos pelitos que a mí me pican y nos hacen arder hasta la última parte de nuestro cuerpo? Lo que vamos a hacer con esos pelitos es desactivarlos. Primero, para cosechar la ortiga vamos a tener que tocarla con la mano. Les recomiendo tener un guante más que aguantarse la respiración o alguna que otra técnica que por ahí puede funcionar a medias y van a terminar pinchándose igual. Lo mejor es tener un guante y sepan que en el en vez de la hoja, es decir, la parte que mira para la planta o que mira para abajo, no tiene pelitos y no tiene forma de tampoco la planta de inyectarte ácido fórmico. Así que si querés cosechar hojita por hojita, podés agarrarla desde abajo y apretarla bien fuerte que no va a pasar nada. A estos pelitos, para consumirla hasta cruda la hoja, lo vamos a desactivar. ¿Cómo los desactivamos? Podemos, como le dije, agarrar la hoja del envés y apretar los pelitos, chic, 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 hacerlo como explotar, ¿sí? O también podemos amasar las mismas hojas con un palo de amasar, bien pasamos y ahí también los pelitos van a desactivarse y no nos van a picar. O una forma más segura es darle una blanqueada. ¿Qué quiere decir? Hervimos las hojas por 1 minuto, no más, ¿sí? Las metemos ya en agua hirviendo, la dejamos un ratito y las sacamos y así también vamos a desactivar los pelitos y no hay forma que nos piquen. Como dije, la planta se puede comer cruda, pero también la podemos comer hervida. La ortiga es una gran fuente de nutrientes, sobre todo de hierro, magnesio y vitamina C. Por lo tanto, es muy recomendable consumirla cuando se sufre de anemia o cuando estamos débiles. Esta planta también tiene innumerables propiedades. Regula nuestra vejiga, regula nuestra sangre, detiene hemorragias internas y también ayuda a detener diarreas. Todas estas afecciones las podemos regularizar tomando la decocción de la ortiga. Para hacer la decocción de la ortiga vamos a hervir agua y hierbas. Lo mejor es usarla fresca a la ortiga y también vamos a utilizar 10 gramos aproximadamente de hojas frescas por litro de agua. Y lo vamos a dejar hirviendo por 5 minutos. Esta decocción también es galactogoga, es decir, lo pueden tomar las madres lactantes para aumentar la producción de leche materna. Esta decocción se bebe aproximadamente 2 o 3 tazas después de cada comida, podemos beberla. Lo que sí les recomiendo a las personas por ahí que tienen irritadas las vías urinarias que no consuman demasiada
cantidad, porque al hacer diurética y al depurar mucho puede hacer que se irriten más aún las vías urinarias, así que les recomiendo un consumo moderado. Esa es la única contraindicación que tiene la ortiga. Es una planta hiper recomendable para caso de prostatitis, sobre todo la benéfica, porque ayuda muchísimo a desinflamar la próstata y a regularizarla. ¿Cómo vamos a consumirla para este caso? Lo mejor